Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la serie de lípidos. Este es el sexto video de la serie. Hoy vamos a ver el enlace éter, el enlace éster, algunas funciones biológicas de las ceras y el origen de los malos olores. Bueno, vamos a recordar primero que nada lo que son los ácidos grasos. Estos tienen una cabeza polar y una cola hidrofóbica, donde en la cola hidrofóbica los carbonos se encuentran unidos a hidrógenos de manera que se dice que están saturados, ya que no deja que se enlacen por más de un enlace los carbonos entre sí. Si llegan a estar insaturados, es decir, que les faltan hidrógenos, forman un doble enlace los carbonos, y esto hace que esta estructura tenga un doblez en el espacio. Y esta cadena se llama insaturada o no saturada, bueno, o con un doble enlace. Los ácidos grasos saturados se empaquetan muchísimo más fácilmente en el espacio tridimensional que los no saturados, o los insaturados, mejor dicho. Esto influye en su textura, es decir, cómo los encontramos de acuerdo a sus propiedades. Si son líquidos, son aceites, y si son sólidos duros, se dice que son sebos, mientras que si son sólidos blandos, se les llama mantecas. Y esto va de la mano con su punto de fusión. Entonces, vemos que aquí todo es blanco o negro. Si son saturadas, son ácidos grasos empaquetados, duros, forman sebo. Y si están insaturados, son líquidos y son aceites. Pero, ¿qué pasa con las mantecas? ¿Acaso son una combinación de ambos? Pues sí se puede lograr, pero en la naturaleza realmente no se encuentran así, no es una combinación de estos. Las mantecas, aunque sí tienen una composición importante de estos, también tienen, al igual que los sebos, ácidos grasos saturados, pero a diferencia de los sebos, las mantequillas presentan ácidos grasos, pero de cadena corta, a diferencia de los sebos, que son de cadena larga. Y aquí vemos la composición de algunas grasas comestibles. Por ejemplo, vemos aquí el aceite de oliva, la mantequilla y el sebo de buey. Vemos aquí la mantequilla, que está compuesta predominantemente de ácidos grasos insaturados. Estos ácidos grasos tienen tamaños entre 16 y 18 carbonos principalmente. La composición de ácidos grasos pequeños, de cadena pequeña, de 4 a 14 carbonos, es mínima en el aceite de olivo. De hecho, hay más de cadena larga en el aceite de olivo. Vemos aquí que la mantequilla y la manteca y el sebo, aunque tienen una composición de ácidos grasos similar e insaturados, y también similar en la cantidad de ácidos grasos saturados de cadena larga, vemos que lo que hace la diferencia entre que esta sea muy dura y esta sea muy blanda es la cantidad de carbonos, de ácidos grasos de cadena pequeña, de 4 a 14 carbonos. Vemos que la mantequilla tiene muchísimo más que el sebo, de hecho de entre 5 y 6 veces más. Vemos esta misma información aquí en esta tabla, las mismas sustancias, aceite de oliva, mantequilla y sebo, el estado de agregación en el que lo encontramos, líquido, sólido blando, sólido duro, la composición de ácidos grasos insaturados. Vemos que el aceite de oliva pues tiene un 80% de ellos, y estas dos, aunque tienen una composición similar, el sebo de hecho tiene más que la mantequilla. Pero la gran diferencia son los ácidos grasos de cadena pequeña, de 4 a 12. Vemos que este tiene 10 y este tiene menos del 2. Perdón, este tiene 11 y este tiene menos del 2%. Este tiene 10 y este tiene menos del 2%. Y es lo que vemos aquí en esta misma gráfica. Vemos que la cantidad de ácidos grasos de 16 carbonos es similar, pero la de 18 aumenta mucho. Prácticamente la gran diferencia entre estos dos, que se ven menguados en el sebo de vaca, aquí se ven aumentados, y esto hace que este sea mucho más duro que la mantequilla. Y es la gran diferencia, porque realmente en cuanto a ácidos grasos insaturados va siendo casi similar, lo mismo que de 16 carbonos. Entonces vemos que para fines de salud pues no hay mucha diferencia entre mantequilla y sebo, aunque sí lo hay en el precio. La gran diferencia es que el sebo es muchísimo más barato, aparte de que se encuentra de manera más natural, mientras que la mantequilla tiene más sustitutos comerciales. Y bueno, como les decía, no todo es blanco y negro. También existen lo que son ácidos grasos poliinsaturados. Estos son aquellos que tienen dos o más dobles enlaces entre los carbonos. Y estos también, aunque son líquidos, tienen otras funciones biológicas importantes. Los ácidos grasos poliinsaturados son esenciales
¿Y esto de esencial qué significa? Ah, bueno, pues significa que no pueden ser sintetizados por los mamíferos. Es decir, nosotros los mamíferos no podemos crear estos ácidos grasos en nuestro cuerpo. Así que tenemos que consumirlos en la dieta. Y sí los necesitamos. Fisiológicamente se encuentran almacenados, precisamente porque los vamos a necesitar a largo plazo, en forma de sales o en forma de micelias. Esto de forma de sales lo vamos a ver más adelante y son prácticamente lo que llamamos jabones. No significa que tengamos jabón literalmente en el cuerpo, pero sí en una forma salina. Lo vamos a ver más adelante, en esta misma serie, no en este video. Y bueno, lo de las micelas sí lo vamos a ver a continuación. Y es que los ácidos grasos se empaquetan de esta forma, donde las cabezas polares miran hacia el agua y las colas apolares interactúan entre sí, digámoslo así, escondiéndose del agua. Por eso se dice que son hidrofóbicas, que le tienen miedo al agua, ¿no? Aunque no son solamente de ácidos grasos, también hay otras cosas ahí como colesterol y algunos ésteres que vamos a ver también un poquito más adelante. Y bueno, los ácidos grasos de cadena larga insolubles en agua forman ésteres. Ahorita vemos lo que es un éster. Y estos ésteres se forman cuando los ácidos grasos se combinan con alcoholes o bien con algunos tioalcoholes que son compuestos con azufre. Y el mejor ejemplo de estos es la coenzima A, mejor conocida como vitamina B5 o ácido pantetoico, que se necesita para la lipólisis, es decir, para metabolizar las grasas. Aquí vemos entonces la acetilcoenzima A, que esto forma un enlace tioéster. Esta es la coenzima A, este es el tio que tiene azufre. Bueno, por eso se llama tío. Tío significa que tiene azufre, no que sea de mi familia, que sea el tío, vaya. Y este es el ácido graso, el remanente del ácido graso, y esta es la parte que va a ser metabolizada. El carbono que está inmediatamente después de este carbono, que se llama carbono carboxilo, bueno, en este caso es carbonilo, se llama alfa y al que le sigue es beta, y se llama beta oxidación porque este es el que se va a oxidar primero antes que el alfa. Y bueno, continuando con esto, entre los compuestos de importancia biológica que forman los ácidos grasos poliinsaturados están las prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. Estos los vamos a ver también más adelante sus funciones biológicas. Todos ellos son importantes para el funcionamiento correcto del cuerpo. Todos ellos son derivados de ácidos grasos poliinsaturados de 20 carbonos como el ácido araquinódico, que ya habíamos visto en esta misma serie en videos previos. Ahora sí, vámonos con el enlace éter. ¿Qué es el enlace éter? Se da cuando dos alcoholes se enlazan y al enlazarse desprenden agua. Entonces, tienes aquí, por ejemplo, este es el alcohol más común en la Tierra, el alcohol etílico, el que viene en las bebidas alcohólicas. Tiene dos carbonos, esta es la parte del alcohol, este es el mismo, pero visto en otra posición. Los dos alcoholes van a interactuar. Entonces lo que vamos a ver es que este hidrógeno se va a coquetear con este oxígeno y se va a ir, y tenemos que este oxígeno va a tener ahora dos hidrógenos, le va a quitar su hidrógeno a este oxígeno. Y entonces como resultado, este oxígeno se va a enlazar ahora a este carbono y lo vemos aquí. Y esto que está en rojo se desprende en forma de agua. Entonces, precisamente cuando tenemos que dos ácidos grasos están enlazados por un enlace éter, perdón, dos alcoholes están enlazados por un enlace éter, se da el desprendimiento de agua. El éter, bueno, una de las presentaciones más comerciales son las famosas perlas de éter. Realmente no he investigado mucho acerca de la composición y qué tipos de éteres contienen, que la mayor parte de estos tienen éter etílico, que es el que más fácilmente podemos procesar. También se utilizan estas, por ejemplo, para dar masajes y algunos dolores, aunque también hay versiones comestibles. Y bueno, ahora vamos a ver el enlace éster. El enlace éster se da igual, pero en vez de que sean dos alcoholes, es un alcohol con un ácido graso y también se desprende agua. Entonces aquí vemos un ácido graso, este es el ácido propiónico o ácido propanoico, y este es el alcohol etílico, y vemos que cuando se enlazan, nuevamente estos dos se van en forma de agua, estos dos grupos se van en forma de agua, y este oxígeno se enlaza con este carbono formando esto, y esto es lo que se conoce como enlace éster. El enlace éster es mucho más común que el éter en la naturaleza, y se encuentra, por ejemplo, es el olor del plátano. De hecho,
si ustedes alguna vez han comido una paleta de plátano, o alguna bebida que se supone que es plátano, está formada por este ácido graso y por este alcohol. Que, perdón, este es el alcohol y este es el ácido graso. El alcohol es el ácido isopentanoico o isobutílico. Aquí tenemos el ácido etanoico, que es el ácido del vinagre. Al condensarlos, forman esto, lo que es el acetato de isopentenilo, que es el olor del plátano. Curiosamente, les decía, si ustedes han comido alguna bebida de plátano o un dulce de plátano, no sabe como los plátanos que comúnmente conocemos. Este olor le pertenecía más a otro plátano que ya no existe, que se llamaba Gros Michel. Fue extinto en la década de los años 60, desgraciadamente, este pobre plátano. Hay otro éster también muy conocido, que es el butirato de metilo, que es el olor de la manzana. Este es el ácido butírico, el que se encuentra en la mantequilla, pero hace un enlace con el alcohol metílico, y eso es lo que conocemos como el olor a manzana. Y no son los únicos, se encuentran mucho en la naturaleza. Por ejemplo, este es el que forma, y aquí vemos que este tiene un doble enlace. Este es el ácido graso, y este es también de metilo, y ese es el olor a pepino. Ese es el olor a algunas flores, naranjas, uvas y piña. Cada uno de ellos pues es distinguible por nuestros receptores nasales como olores diferentes. Y bueno, ahora sí, vamos con las ceras. Las ceras son ésteres y algunos son éteres de ácidos grasos con alto peso molecular. Los alcoholes de alto peso molecular se obtienen mediante la reducción de ácidos grasos, es decir, primero se sintetiza el ácido graso grande y luego se reduce para que forme el alcohol. Eso de reducir no me refiero a quitarle átomos, sino agregarle hidrógenos y quitarle oxígenos. Y cambias el ácido graso a un alcohol. La mayoría de los alcoholes se obtienen por la reducción de ácidos grasos, es decir, poniendo los hidrógenos de alto peso molecular, como los ácidos lignocérico y hexaeicosanoico, el de 26 carbonos, o el ácido melísico, que es el que se encuentra en la cera de abeja. Su función es formar una barrera impermeable al agua. Por ejemplo, en las orejas. De hecho, este método que estoy poniendo aquí es de lo menos recomendable. La cera tiene una función biológica, que es evitar la entrada de organismos patógenos de agua y mantener pues la integridad del oído, por así decirlo. Entonces, limpiarlo excesivamente es muy malo, además de que te hace más susceptible a infecciones, y además también en algunos casos, si no sabes hacerlo bien, puedes ocasionar simplemente sordera, lesiones irreversibles. Las propiedades de las ceras es que son fuertemente apolares, es decir, no les gusta el agua. Todas son sólidas. Tienen puntos de fusión entre 60 y 100 grados, más que los ebos en realidad. Son muy hidrofóbicas. Dada su consistencia e insolubilidad, están en muy distintas formas en los animales y en las plantas. Uno de estos es el tricontanol palmitoato, que es aquel que se encuentra en las ceras. Y se funde pues solamente prácticamente a temperaturas muy altas, casi al calor de la llama. Y sus funciones biológicas están, por ejemplo, proteger la superficie del cuerpo de pérdida de agua o de la entrada de esta, porque también nos podemos dañar si el agua entra indiscriminadamente. Pero su propiedad de barrera es para evitar principalmente el paso de parásitos. Algunas de estas ceras recubren la piel y precisamente son las que nos mantienen a salvo de que algunos parásitos puedan entrar. Y también, aunque parece contradictorio, son el alimento de algunos parásitos microscópicos que viven en la piel. Pero esos parásitos, en realidad, el cuerpo humano está adaptado para vivir con ellos. Y sí, retirarse las ceras en exceso también te hace más susceptible a infecciones y otras deficiencias de la piel. Las ceras que recubren la piel, pelos y plumas de los animales evitan la pérdida de agua por evaporación y mantienen las estructuras flexibles y lubricadas. Este recubrimiento serio
es imprescindible para la supervivencia de las aves acuáticas principalmente. Entonces vemos que todas las aves tienen cera en sus plumas y sobre todo las acuáticas esta cera la utilizan precisamente para que el agua no pueda penetrar muy profundamente a nivel ya molecular en las plumas, sino que sea repelido. Esto hace que entonces los patos, los cisnes, todas las aves acuáticas guarden micro burbujas en todas sus plumas, ya que el agua no puede penetrar en estas. Pero también en las aves que no son acuáticas se encuentra presente en la cera para mantener precisamente la estructura de las plumas y darle incluso aerodinámica. También en la cera, en las aves también cumple la misma función que en los humanos y de hecho también tienen órganos productores de cera, así como nosotros en el oído, para mantener la salud de los órganos que protegen. Las ceras que recubren los órganos vegetales, tales como hojas, tallos jóvenes y frutos, además de impedir la pérdida de agua, también los protegen contra la entrada de algunos parásitos, no de todos, ahí sí no funcionan tan efectivos. Bueno, depende del parásito, al igual que con los humanos, también depende del parásito si nos ayudan las ceras o no. Y entonces vemos que, por ejemplo, las plantas suculentas tienen muchas ceras para evitar la pérdida de agua, y las hacen hidrofóbicas. Ahí vemos, por ejemplo, cómo se mantienen las gotas de agua separadas de la planta. De hecho, por ejemplo, esta planta acuática tiene mucha cera precisamente para no hundirse, ya que guarda microburbujas que le permiten flotar en el agua. Y estas ceras se han hecho presentes en el reino vegetal prácticamente desde que salieron a la superficie de las plantas. Se han encontrado que gracias a los registros fósiles se sabe que estas ceras estaban presentes en las primeras plantas terrestres. Una de las ceras más comunes es la cutina. La cutina es la que se encarga de darle humectación a las plantas. Como ya vimos, también mantiene su estructura, evita la pérdida de agua. Y curiosamente, por ejemplo, las plantas que tienen más cutina son las plantas que resisten más la sequía. Por ejemplo, la sábila, el nopal, los cactus, todas las plantas que son resistentes a sequía tienen una cubierta extra especial de cutina, la cual tiene, varios métodos para sintetizarse y recubrir las plantas. Esta cutina es tan útil que se puede utilizar también para fines humanos, para la elaboración de cremas. Las ceras en animales, por ejemplo, también, así como las plumas de las aves tienen ceras, también las escamas de los insectos. Y estas escamas precisamente también son hidrofóbicas, al igual que las plumas de las aves. Y esto les permite, por ejemplo, a muchos insectos volar bajo la lluvia sin empaparse, precisamente para que sus alas no se peguen entre sí. Aunque el efecto mecánico puede desprender las escamas y esto hace que también estos insectos se tengan que resguardar de la lluvia. En animales se encuentra en el pelaje, se producen en los folículos, donde se produce el cabello y los vellos, aunque aún en personas calvas que no tienen ya pelo en la cabeza, cabello en la cabeza, se produce aún el sebo. Y de hecho, aún en lugares donde no tenemos vello, como en los costados de la nariz, se produce mucho este sebo. Por ejemplo, en el caso de los animales, en el caso de los borregos, la lana tiene esta cera y al destilarse, al obtenerse de manera pura, a esta se le llama lanolina y se utiliza ampliamente para la elaboración de cremas, ya que esta también al aplicarse sobre la piel, al igual que la cutina, también forman una película que nos protege de la deshidratación y mantiene hidratada la piel. Y bueno, las ceras son lípidos que son completamente insolubles en agua. Se encuentran en la superficie de las plantas y los animales, como vimos, donde su función es hacerla de impermeabilizante. Están constituidos por ácidos grasos esterificados que van de 10 a 30 carbonos. Y en el caso de la cera de abejas, la cera está constituido por el ácido palmítico, que es de 16 carbonos, y el tricontanol, que es el ácido melícico, que es de 30 carbonos. Las ceras biológicas tienen diversas funciones, tales como lo vimos en la lana de las ovejas, en algunas plantas y también incluso en el espermaceti de las ballenas, que es la que los protege de las altas presiones cuando están sumergidos. Y bueno, también existe lo que es la aplicación artificial de ceras
Por ejemplo, cuando nosotros queremos que las frutas duren mucho más, lo que hacemos es recubrirlas de ceras y esto hace que se dañen muchísimo menos mecánicamente y que el oxígeno tenga mayor dificultad para entrar. Cuando el oxígeno no entra tan fácilmente a la fruta, entonces esta no se oxida tan fácilmente. De hecho, esto es al arañarla, se oxida literalmente. Esta oxidación se hace por medio de algunas enzimas que utilizan el oxígeno ambiental y si no hay oxígeno pues tampoco oxidación. Por eso es que para evitar la oxidación también podemos aplicar azúcares o ácidos grasos que impiden que las enzimas que están en la fruta se acoplen eficientemente al oxígeno y retarda la oxidación. Por eso si tú pones manzana con limón o manzana con azúcar para llevarte al trabajo, se oxida muchísimo menos rápido a que si nada más la cortas y la dejas. Y bueno, desgraciadamente también en los centros comerciales aplican una capa de cera y no nos avisan, pero yo les sugiero que si van a comprar fruta, la laven siempre para evitar, porque algunas veces tiene plaguicidas, otras veces tiene cera, otras veces tiene ambos o cosas peores. Y bueno, también se aplica descaradamente en otras frutas que son menos, pues, digamos que menos obvio que lo tienen. Por ejemplo, los jitomates, en el mejor de los casos, nada más les dan un trapazo con aceite para que brillen bien bonito. Este jitomate, por ejemplo, aquí se ve que todavía no tiene su aceite. Sí ya le aplicaron aceite, por eso brilla mucho más. Y por ejemplo, también los arándanos y las pasas, las ciruelas, todos estos generalmente tienen una aplicación de azúcar y aceite para que brillen muy, muy bonito. Pero por eso también, sobre todo las pasas, la capa de cera, yo les sugiero que la enjuaguen con agua caliente antes de consumirlas, incluso cuando van a hacer las gelatina. Cuando haces gelatina, la cera se va hacia la gelatina y ya cuando tú comes las pasitas o la ciruela ya no sabe tanto, o cuando haces arroz con leche pues ya no sabe, pero si tú te la comes así sola la pasita, luego sientes la capa de cera en la boca, se siente como los productos chatarra que venden, que dicen que son chocolate y vienen con pan. Y bueno, también los arándanos llegan a pasar eso. Y eso es, digamos, que algunas aplicaciones de las ceras. Vámonos ahora con el origen de los malos olores. En el video 2 de esta serie habíamos visto que los ácidos grasos son responsables también de los olores desagradables. Hay ácidos grasos que por sí solo huelen a chivo, por eso entonces, bueno, a cabra. Y entonces por eso vemos que algunos se llaman ácido caprílico, caproico, cáprico. Y que estos ácidos grasos, sobre todo los de número de carbonos nones, es decir, 7, 9, 11, tienen un sabor y un olor muy rancio, muy muy rancio. Y entonces algunos de estos se pueden generar por la oxidación de algunos aceites. Por eso cuando dejas los aceites y estos se oxidan, el olor y sabor a rancio se da por eso, porque se oxidan algunos ácidos grasos. Bueno, estos ácidos grasos oxidados se llegan a presentar también en algunos artículos de cocina y de higiene personal. Los ácidos grasos que emitimos por las glándulas sudoríparas de los pies son las responsables del olor a calcetín. Y también, como habíamos visto, algunos ácidos grasos se pueden utilizar como solventes y estos al oxidarse, sobre todo en algunos marcadores para pizarrón blanco, se llegan a presentar y son los que le dan el olor a calcetín a algunos marcadores que fueron expuestos al sol o a altas temperaturas, o son corrientes, bueno, de marcas no tan conocidas. Y también, por ejemplo, estas mismas ceras y ácidos grasos al oxidarse en los trapos son los que les dan el olor a trapo. A trapo. Las ceras son difíciles de disolver. Se encuentran en todos los alimentos y se pegan con mucha facilidad a cualquier superficie, aunque tengo que decir que al vidrio se le pegan un poco menos. Por eso el vidrio es menos, bueno, guarda menos los malos olores. Pero los plásticos son muy buenos guardando malos olores. Entonces, ¿por qué? Porque los plásticos tienen mayor adherencia hacia las ceras. O las ceras se les pegan más fácilmente. Por lo que pueden generar entonces malos olores muy fácilmente. Recipientes que no estén ventilados, que llegan a tener la presencia de ceras, luego es muy fácil que lleguen a oler mal. Entonces, por eso algunas personas les ponen algunos antioxidantes como jugo de limón, jugo de naranja, o los aceites esenciales de estos que actúan como antioxidantes. Yo en lo particular
para que no huelan los recipientes cerrados, algunas botellas y algunos de estos recipientes para transportar comida, les agrego unas 2-3 gotitas de agua oxigenada. Sí, de agua oxigenada, ¿escucharon bien? Y con eso los tapo y los guardo ahí indefinidamente y con eso ya no huelen, porque el agua oxigenada va a degradar las ceras hasta un estado basal, pues los oxida completamente o lo corta a ácidos grasos que ya no huelen. Y esto no es nuevo, la industria alimentaria lo conoce y precisamente durante algunos años algunas compañías que venden agua, para evitar que la gente rellenara las botellas, lo que hacía es que aplicaba, mejor leo, esta propiedad de las ceras, de ser muy difíciles de detectar químicamente porque se encuentran en cantidades minúsculas, pero el cromatógrafo de gases más funcional que tenemos, que es en la nariz, sí lo detecta. Cuando estas se encuentran en pequeñas cantidades en el recipiente, pueden ser detectados y huelen mucho al oxidarse. Entonces, esto es lo que utilizaban algunas compañías de agua para evitar que se reutilizaran sus envases y promover así en más el consumo de los mismos. Entonces, yo creo que sí les llegó a tocar en el... ¿Qué sería? Entre el 2010 y el 2015, algunas compañías que venden agua embotellada ponían estas ceras con enlaces éteres un poquito fáciles de romper, que cuando tú abrías la botella el oxígeno entraba y degradaba estos enlaces liberando moléculas que dan mal olor. Aunque esta reacción era lenta, tú al abrirla pues no detectabas esto, pero al dejarla de un día para otro, literalmente las botellas olían a trapo viejo. Y esto lo aprovecharon las compañías precisamente para que no utilizaran los envases. Pero si tú agarrabas, te tomabas el contenido de la botella rápidamente, lavabas la botella, o hacías como yo, que le agregas peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, ya no olía. Esta campaña no les funcionó muy bien porque la gente dejó de consumir un poco el producto y por eso dejaron de hacerlo. Pero no dudo que en el futuro lo puedan volver a intentar. Y también otra cosa, los envases de botellas cuando están nuevos todavía desprenden algunos monómeros que también pueden ser carcinogénicos cuando están nuevos. Entonces, las botellas usadas son las que son curiosamente más saludables, no importa qué tan raspada esté, qué tan fea se vea. Todas las bacterias que pueda llegar a acumular las puedes eliminar con un poquito de cloro o con agua oxigenándola o tallándolas bien. Son mucho más sanos a largo plazo y su hígado se los agradece que reutilicen las botellas a que estén comprando a cada rato. Y eso incluye también los refrescos. Por eso los refrescos más sanos son los de vidrio, por así decirlo, más sanos que los de botella. Sí, los de botella de plástico. Y esto fue todo el video 6 que vamos a ver de lípidos. Vamos a continuar más adelante con esta serie, viendo otros temas también un poquito del hogar y de la vida cotidiana. Gracias por su atención y hasta pronto.